Vamos a, justamente, en esta tercera parte de este encuentro del viernes 24, vamos a analizar ahora dos de los factores que inciden en el desarrollo motor, que son el crecimiento y la maduración. ¿Cómo entendieron, o a partir de que los leyeron, qué dudas o consultas les surgieron de esos dos procesos, que no son los únicos, ¿no? Esos dos, crecimiento y maduración, son los factores endógenos, pero también hay otros dos factores exógenos que son el aprendizaje y la enseñanza. ¿Qué consultas quieren compartir o quieren que comentemos para poder aclarar qué son uno, qué es el otro y cómo se relacionan o cómo inciden en el desarrollo motor? Profe, yo tengo una duda acerca del crecimiento. Matías. Eh, el crecimiento en sí, bueno, una de las definiciones dice que va desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia. Sí. Teniendo en cuenta, sí, la osificación, la dentición y los parámetros de la caja torácica y la cabeza, que sigue creciendo hasta un punto y no crece más, pero también el crecimiento toma la talla y el peso. Sí. El peso, la talla no va a variar más. Bueno, sí, por ahí cuando crecemos nos vamos achicando un poquito, o si engordamos o adelgazamos, el peso va variando. Sí. Eso ya no se considera crecimiento, ¿no? No, no se considera crecimiento, ¿sí? Porque crecimiento siempre lo que estamos pensando es, digamos, aquellos cambios que lo que van a hacer es potenciar el desarrollo, ¿no? O sea, que está pensado en términos de mejora, no en términos de, aspectos que puedan perjudicar el desarrollo motor. Entonces, desde la concepción tradicional, porque vos sabés que nosotros estamos haciendo toda una revisión, justamente los que nos dedicamos al envejecimiento, estamos haciendo toda una revisión de cómo parte de esas concepciones también son viejistas, ¿no? ¿Por qué? Porque es más, para algunos investigadores, el envejecimiento no es parte del desarrollo. Y para nosotros, que tenemos una mirada, perdonen, para nosotros, que toda una corriente de los que estamos estudiando el envejecimiento en este momento, pensamos que también envejecer es parte del desarrollo. Pero desde una mirada tradicional, esto que te estoy planteando yo no es desde la nueva mirada, que todavía no hemos llegado a hacer esa revisión que sería necesaria. Este concepto de que el crecimiento termina en la adolescencia es porque hasta ese momento los parámetros que se utilizan para considerar el crecimiento permiten que acompañan positivamente el desarrollo motor. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los parámetros? Si podés... Sí. Perdón, porque sí. vos decís, esos parámetros que determinan, ¿no? Que lo determinan, ¿cuáles son? Aunque sea mencionarlos. Sí, entonces, bueno, los 6 parámetros que determinan el desarrollo motor, perdón, el crecimiento son, ¿cuáles son? A ver, ayúdenme. Matías ya nombró 3 o 4, pero bueno, Matías recién habló específicamente de talla y peso. También habló de uno que es fundamental para decir cuándo se termina el crecimiento. Sí, Agustina. Después está lo que son la osificación, la dentición. Sí. Ahí tenemos 4, bueno, talla, peso, osificación, dentición, falta las 2 P. Pliegues, las 2 P, pliegues cutáneos y perímetros, PP, perímetros y pliegues, ¿sí? Ahí tenemos los 6 parámetros. ¿Cuál es el que determina el fin del crecimiento? Ahí lo dijo alguien, osificación, ¿sí? El fin del crecimiento es la osificación, el que marca el fin del crecimiento. ¿Por qué? Porque justamente es uno de los parámetros que no se ve y es uno de los que más tardíamente se completa. Todos los otros se pueden, digamos, la máxima expresión se completan antes. El último que se completa, fíjense que la dentición, en algunos casos las muelas de juicio pueden seguir saliendo después de los 25 años, pero en general el parámetro que se toma biológicamente es el de la osificación. Es decir, que no quede ninguno de los huesos cartílago de crecimiento.
Y para cerrar con la pregunta de Matías, fíjense que la mirada que se tiene, esta definición del crecimiento, Matías, yo te digo que me la estoy empezando a cuestionar ahora, antes no me la cuestionaba, como me la estoy empezando a cuestionar ahora, analiza el crecimiento desde parámetros positivos de mejora, ¿no? De mayor cantidad. No analiza, por ejemplo, mirado desde esta nueva perspectiva que nosotros estamos analizando, también la disminución de la talla que se produce a medida que uno va envejeciendo, también sería una forma, un parámetro relacionado con el crecimiento. Pero no, porque crecer justamente está siempre asociado con más, ¿no? Recuerdan que si ustedes vieron la diapositiva, los dos términos que usamos para diferenciar los dos procesos es, hablamos de crecimiento como más y hablamos de maduración como mejor, ¿no? Entonces, cuando pensamos en crecimiento siempre estamos pensando en más. Entonces, justamente todo el proceso de declive de la talla contradeciría la esencia misma del concepto de crecimiento. Y desde la concepción no se toma, siempre desde el nacimiento, entonces. Sí, se toma desde el nacimiento. Algunos dicen que en realidad si uno, eso es lo que dicen los textos, ¿no? Si uno se pusiese a analizar más críticamente, podría decir que también, es más, si hay un momento donde hay un crecimiento importantísimo de uno mismo durante la gestación, porque la constitución del ser humano empieza a partir de la gestación, que es la unión, que es lo que tienen que leer justamente para el próximo, durante toda esta semana, que es la unión de dos células, eso es microscópico, ¿no? Cómo se unen el óvulo y el espermatozoide, hay que verlo a través de un microscopio, y de esa unión de dos células nace un bebé de entre 45 y 50 y algo de centímetros. Entonces fíjense si hay crecimiento durante el desarrollo preembrionario, embrionario y fetal, ¿no? El periodo prenatal. Pero en el campo de la pediatría se empieza a considerar a partir del momento del nacimiento. Y ahí es donde están todas las tablas de talla y peso, ¿no? Para poder ver si un niño, un bebé primero y un niño después, va creciendo de acuerdo con los parámetros esperados. Que hay tablas, ahí las que ustedes tienen en las diapositivas son tablas de talla y peso, pero los pediatras tienen tablas de todo, de perímetro cefálico, de perímetro torácico. Cuando son bebés, por eso están las consultas de mes a mes, y se los pesa y se los mide todos los meses. Y van creciendo, no sé, es muy loco, pero van creciendo a centímetros todos los meses y van engordando todos los meses. Y bueno, nada, así eso como son parámetros, como dice usted, profe. Tal cual, buenísimo lo que decís, Agustina. Es más, primero el pediatra lo mide con la cinta y después fíjense que en todos los consultorios de los pediatras está colgado los pesan en las balancitas, unas balancitas tipos de acero quirúrgico, y también les miden la cabeza, como con 1 centímetro de papel, les van midiendo la cabeza. Sí. Tal cual. Sí. Y en algunos casos también les miden, algunos otros pediatras les miden yo me toco, no, ustedes no me ven, pero yo me estoy acá para explicarlo, les miden el diámetro torácico justamente para ir viendo cómo se va desarrollando la caja torácica, ¿no? Bien, esos serían entonces los 6 parámetros. Y algo que es muy importante, esto que dije antes, que no quiero que pase inadvertido, que es el concepto de más, ¿no? Cómo el crecimiento es un proceso por el cual voy teniendo cada vez más talla, más peso, más dientes, más hueso, más, o sea, también los perímetros lo que dan cuenta es del aumento de la expansión de los huesos, y pliegue más grasa, ¿no? También el perímetro torácico lo que va permitiendo, y el perímetro cefálico lo que van permitiendo es ir viendo
cómo va evolucionando el cerebro, porque en realidad el perímetro cefálico se va expandiendo en función del aumento del volumen del cerebro. ¿Mm? Bien, ¿qué otra duda tienen del crecimiento? ¿Se da de forma regular? ¿Se da de forma acelerada? ¿Qué pasa con la osificación? ¿Hay algún momento donde sea riesgoso tener en cuenta la osificación? ¿Qué pueden contarnos de esos 6 ¿Hay algún parámetro que les haya llamado la atención en particular? No, el Profe, crecimiento es irregular. ¿Cómo, Matías? El crecimiento es irregular. ¿En qué momentos es irregular? Sí, si uno lo piensa genéricamente, es irregular. Y hay momentos donde tiene más regularidad y hay momentos donde tiene aceleración. ¿Cómo entendieron esa idea de regularidad y aceleración? Se acelera más cuando llegan a la pubertad, que las nenas se desarrollan lo que es el sistema, no, espere, no, sistema no, lo que es, espere, profe, la maduración sexual. Las nenas son a partir de los 10, 11 años, que por lo general es cuando viene la menstruación, digamos, que uno empieza a desarrollar, y los varones por lo general es más adelante, más avanzada la edad, entre los 12 y los 15 años. Muy bien, muy bien. Fíjense que esto que planteó Agustina, lo que nos da cuenta, eso es un momento de aceleración. Hay 2 momentos de aceleración. Uno que Claro, es falta cuando... otro, ¿no? A lo mejor alguno, Sí, ella nombró el de la pubertad. ¿y el sí, otro que cuándo es? ¿Cuándo será el otro? ¿Saben? La sexualidad. Antes. Ese es el que dijo Agustina. El de la adolescencia. Es el que es el que No, acompaña el primer pico es a los 2 años, dicen, cuando empiezan a medir. Cuando nace con 45, 50 centímetros, y a los 2 años pega un estirón como Pili, que ahora está altísima, ella tiene 3. Y después el segundo pico es a la pubertad, como dije, a las nenas a los 10, 11, y a los nenes entre los... Ahí se te muteó, Agus. Correcto. Se te muteó. Ahí está. Ahí está. ¿Qué no se escuchó, profe? Explicaste lo del primer pico y estabas explicando lo del segundo pico. Sí, Volviste sobre es en la pubertad. Claro, el de la pubertad. Bueno, fíjense que acá Agustina lo trajo muy claramente, dijo que hay 2 picos, ¿sí? Pico quiere decir aceleración. Pico quiere decir que se crece mucho en poco tiempo. Y después el resto es regularidad. Hay durante muchos años donde se va creciendo una determinada cantidad de centímetros por año, no se crece de golpe. Y si ustedes miran los gráficos que tienen en las diapositivas, en las diapositivas están muy claros los picos y... Me parece que está el... ¿Cómo? ¿Cómo, Agustina? Ay, se les corta. No, nada, profe, nada, fue sin querer, disculpe. Bien, yo a ver si lo tengo por acá, a mí me gustaría, no lo tengo por acá, pero lo voy a buscar. A mí me gustaría que viéramos, déjenme compartir, vamos acá, a mí me gustaría que solamente invitarlos a que miren los diapositivas, insisto, porque las diapositivas de este tema tienen mucha información, ¿sí? Mucha información. Fíjense, acá queda muy claro en esta. ¿Se está viendo, no es cierto? Sí, sí. Bueno, esto tienen que hacer. Leen el texto y van a las diapositivas. Fíjense cómo acá queda muy claro. En el primer gráfico es de talla y el segundo gráfico es de peso. Las que están con línea punteada son las nenas, los que están con línea continua son los varones. Fíjense cómo se ve en el primer gráfico que de 0 a 2 años, ¿sí? Desde el recién nacido hasta los 2 años, fíjense el pico. Acá no se ve porque como tenemos una línea toda unida,
parecería que no se empieza, pero acá se empezó con 50 centímetros y durante todo ese primer y segundo año se crece otros 40 o 50 centímetros más. Después viene toda una etapa digamos, de descenso de la cantidad de centímetros que se crece por año, ¿sí? Fíjense que acá la línea punteada empieza antes que la línea unida. ¿Qué quiere decir que la línea punteada sube antes que la línea unida? ¿Explica qué? Que la mujer se desarrolla antes. Claro. Tal cual, Matías, lo que explicó recién Agustín en palabras se ve acá en el gráfico. Cómo las nenas empiezan el pico puberal a partir de los 10, como los varones empiezan el pico puberal a partir de los 12. Y cómo las nenas alcanzan en general el máximo pico, la cantidad de centímetros que crecen alrededor de los 12, que es en el momento en el que aparece la menstruación. Esto lo vamos a ver muy en detalle cuando veamos Profe, eso pubertad. puede ser, ¿Cómo? perdón, puede ser que, aparte que lo que dice que el varón, ya porque ya la especie humana en sí, lo que es el macho, digamos, en la especie animal, es más grande que la hembra, ¿no? Pero Sí. aparte, mi pregunta es así, por duda. ¿Puede ser que influya mucho el tema de la menstruación por el tema hormonal en la mujer? Por eso, por ejemplo, a mí me pasa de ver las chicas, decir, o sea, ¿cómo puede ser que estas chicas estén así, siendo tan chiquitas, ¿me entendés? O sea, que se ven bien desarrolladas, mucho más que los varones, a corta edad. ¿Puede ser Bien. que eso influya en la menstruación mucho, profe? Mira, ahí en realidad lo que hay que entender, Agustina, es que estos dos procesos nosotros los estamos viendo por separado, ¿sí? Ahora estamos hablando del crecimiento y terminamos con esto y vamos a empezar a hablar de la maduración y parecería como que son dos procesos que van en paralelo, pero no son dos procesos que van en paralelo, son dos procesos que se dan dentro de la misma persona y que inciden de la misma forma en el desarrollo motor. Entonces, algo muy importante que hay que tener en cuenta, que este pico no es que de pronto hay una hiperplasia y una hipertrofia de células porque a alguien se le ocurrió empezar a crecer, sino porque biológicamente tenemos un programa genético, por eso tanto el crecimiento como la maduración son endógenos. Endógenos quiere decir que viene de adentro, que yo no puedo hacer nada para frenarlos o para acelerarlos, excepto que use medicación, que eso es lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, en relación con Messi, pero hay un momento donde se produce una maduración de tu organismo, en particular lo que vos explicaste, que es la maduración sexual, y entonces esa maduración sexual lo que hace es que se produzca este aumento de la producción de cantidad de células y que se produzca este pico de crecimiento. Y eso se da antes en las mujeres, en todas las mujeres, se da antes que los varones. Puede ser que alguna mujer una nena tenga un pico de crecimiento tardío porque tiene una maduración sexual tardía. Y también lo que se está viendo, Agustina, es que lo que se está estudiando no se sabe si por la alimentación, por cuestiones culturales, por qué cuestiones, todavía eso está en plena investigación, porque hay que hacer estudios longitudinales de mucho tiempo, es decir, hay que estudiar muchas generaciones. Lo que se está viendo es que hay un inicio de la madurez sexual más temprano. Y esta diferencia no es porque, o sea, es netamente biológico, es decir, las mujeres estamos programadas genéticamente para madurar sexualmente y crecer en talla y peso antes que los varones. Fíjense cómo, algo que es muy importante de tener en cuenta es que el parámetro de la talla va en realidad al revés, el parámetro del peso va en el incremento de la mano del parámetro de la talla. ¿Por qué es esto? Siempre hablando de un peso normal, no estoy hablando de obesidad y de aumento de tejido graso, porque en general nosotros cuando pensamos en peso, pensamos en alguien que engordó, es decir, que desarrolló en exceso solo uno de sus tejidos. Cuando pensamos en peso tenemos que pensar al ser humano como un cuerpo, ¿no? Que tiene distintos tejidos
y que todos esos tejidos se van desarrollando y que el aumento de esa cantidad de tejidos es lo que hace que yo como cuerpo pese más. Si yo tengo huesos más largos, peso más. Si yo tengo órganos más grandes, pesan más. Entonces, no solamente pensar en el peso es pensar en tejido graso, es pensar en todos los tejidos, el visceral, el muscular, el óseo y la masa también grasa. Por eso fíjense que, si bien no tan, porque no es que uno no aumenta tanta cantidad de kilos como aumenta tanta cantidad de centímetros. En una de esas, en un pico de crecimiento, una nena puede crecer 10 centímetros en un año, justamente acá, ¿sí? Fíjense que acá, si yo miro a la flechita punteada, digo, una nena en un año puede crecer 10 centímetros, y sin embargo, a los 10 años no engorda 10 centímetros en un año, pero sí va a engordar 4 kilos, o 3 kilos, y uno dice, ay, ¿cómo engordó tanto? No, no engordó, aumentó el peso. ¿Por qué? Porque creció. Todo eso que creció es más masa corporal. Y bueno, y fíjense cómo acá, al mismo tiempo que hay pico de talla, también hay aumento de peso, tanto para las nenas como para los varones. Bien, continuemos. Aclaramos talla, peso. ¿Qué otro factor? Entonces, un factor fundamental para que alguien atraviese el pico de crecimiento es la maduración. Pero además de las hormonas sexuales, ¿qué otras hormonas actúan en el pico de crecimiento? Y que es algo que ustedes tenían que analizar para hoy. Profe, ¿puede ser la mielinización? Bien, la mielinización es el otro proceso, muy bueno, Daniel. La mielinización es el otro proceso de maduración muy importante, muy importante. Pero si pensamos, ese sería fundamentalmente la mielinización, lo que nos va a dar, o estar íntimamente relacionado, es con toda la posibilidad de control de las acciones motrices. Pero si pensamos específicamente en el crecimiento que ustedes tenían que leer para hoy y que tenían casos ahí, ¿no? Casos La hormona de crecimiento. ¿Cómo? La hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, ¿sí? Es decir, que el pico de crecimiento no solamente está determinado por la maduración sexual, sino que está determinado también por la maduración de otras hormonas. Y la otra hormona muy importante para pensar en el crecimiento es ¿cómo se llama la hormona de crecimiento? ¿Qué otro nombre tiene? La glándula hipófisis, no. La glándula hipófisis es la que la secreta, ¿sí? Bien. ¿Y cómo se llama? ¿Hormona de crecimiento? ¿Cómo se la conoce también? Tiene otro nombre, búsquenlo. PHB. THB, no, a mí Trofin, no, es TS, tendría que ser Somatotrofin Hormone. STH tendría que ser. ¿Y qué quiere decir? Esa, tal cual, STH. ¿Y qué quiere decir STH? Gracias, Ceci. Porque me dijeron THC y yo dije, hay algo que no está en orden. ¿Somatropina puede ser, profe? ¿Cómo hay el link? ¿Somatropina? Somatotrofina, ¿sí? Somatotrofina. Es. ¿Qué es la somatotrofina? Ahí lo puso Ceci. Palabras tan difíciles. ¡Qué palabra tan difícil! Ay, miren, es muy fácil, Rebeca. Soma, ¿qué quiere decir? Soma. Cuerpo. Bien, soma quiere decir cuerpo. Trofos, ¿qué quiere decir? Trofos quiere decir alimento. Trofos, alimento. Entonces, somatotrofina. ¿Qué es la somatotrofina? La trofina que alimenta el cuerpo. Somatotrofina es la hormona que alimenta el cuerpo. ¿Lo alimenta para qué? Para que crezca. Entonces, la Estimula. que lo estimula tal cual. En realidad lo Profe, que hace... disculpe, ¿a dónde está donde habla sobre esa hormona de crecimiento? No está en el Ah. texto en parámetros de crecimiento, ¿no está esa información? No, no está, profe. ¿No está? Bueno, entonces la tienen que está en las diapositivas,
¿sí? Ah, ok. Está en las diapositivas. Entonces, somatotrofina no está tampoco cuando habla de los biotipos. No, profe, mire que yo leí y nunca ¿No leí está? acá. No Bueno, justo lo en esa vamos a palabra, ¿no? buscar y lo vamos a agregar, ¿sí? Vamos a agregar el Profe, concepto. Sí, en las diapositivas lo que aparece dice somatodominas más STH es igual a crecimiento. ajá. Bien, ¿y no está explicado en el texto lo de la somatotrofina? No está. No, después habla sobre el esquema del hipotálamo, hipófisis, el hígado, y después que termina en la parte de los huesos, músculo y órganos. Bien, perfecto. Sí, lo que Yo está... lo tengo aclarado, yo lo tengo de las fotocopias de la cursada anterior, ajá, y no están. O sea, bien, después hay una aclaración acá de que sí, usted dio una explicación sobre la somatotrofina, que es alimento, crecimiento, hormona. ajá. Bien, lo que está diciendo, lo que nos está contando, lo quise pasar y no pasó, lo paso así rápido. Lo que nos está diciendo es esta, la que está compartiendo. A ver si llego, porque no me deja. No sé qué me está pasando últimamente. Acá está, esta. Lo que está contándonos esa. Noelia es esto, ¿sí? En realidad, que es lo que planteó Matías. En realidad, la hormona de crecimiento llega a los huesos a partir de todo este camino, ¿no? La secreta el hipotálamo, en el hipotálamo, que es una zona del cerebro, está la hipófisis, que es una glándula que cuelga. Se dice que la hipófisis está a la altura de la base de nuestra nariz, ¿sí? Aquí atrás, está en la zona que hace intercepción. Si yo pasase un hierro por de oreja a oreja y detrás de mi nariz, en el lugar donde se intersectan esas dos planos, está la hipófisis, colgando de un lugar que se llama la silla turca. Bueno, esa glándula es la que secreta la somatotrofina, que hace todo este camino, ¿no? Actúa sobre el hígado y en mediación con las somatomedinas, que justamente son mediadoras, la somatotrofina va a actuar sobre cada uno de estas partes del cuerpo, sobre los huesos, sobre los músculos y sobre los órganos. Y es la responsable, la somatotrofina se secreta a lo largo de todo el desarrollo motor, no solamente en el pico puberal. A lo largo de todo el desarrollo motor se secreta somatotrofina, por eso uno crece a lo largo de desde que nace hasta los 25 años. Uno va cambiando paulatinamente y progresivamente la talla y cada uno de los parámetros. Pero llegada la pubertad, la somatotrofina se asocia con las glándulas sexuales, con las hormonas sexuales, la testosterona y los estrógenos, y provocan el pico de crecimiento. ¿Y quién es el astro tan famoso que sabemos que ustedes tenían que leer para hoy? ¿Quién es, que tuvieron que leer durante toda esta semana, quién es el astro que tuvo tanta dificultad con su crecimiento? Messi. Messi. ¿Qué le pasó a Messi? Tenía problemas para crecer y le tuvieron que aplicar unas hormonas, ¿puede ser? Bien, ¿y qué hormonas le tuvieron que aplicar, Rebeca? Las de crecimiento. Hormona de crecimiento. Esta que estamos diciendo ahora, ¿sí? La hormona que le tuvieron que dar a Messi y que por eso se fue al Barça, y el Barça prácticamente le compró la vida hasta ahora. Vieron que parecía algo que no se iba a poder hacer, que finalmente se logró que Messi se independizara del Barça. Bueno, el Barça fue el que asumió la responsabilidad. Ustedes tienen un video ahí para ver. En los videos de esta clase tienen un video para ver donde explica todo el proceso que atravesó Messi para poder llegar a crecer lo que mide hoy. ¿Cuánto mide Messi hoy? 1,70. 1,70, Uriel. Sí, 1,70. Miraba ayer, me llamaba la atención y justamente pensando en esta clase, digo que uno tendría que mostrar tantas cosas, ¿no? Ayer miraba un artículo del diario donde, como estas cuestiones anecdóticas, donde en una entrega del Balón de Oro, el hijo de Ronaldo le decía, iba a la entrega del Balón de Oro Ronaldo con su hijo, y se encuentran con Messi, y el nene le dice a Ronaldo:
papi, adelante de Messi, papi, qué chiquitito que es. Claro, porque me imagino, claro, uno dice, el nene debe tener 7, 8 años, me imagino la escena, ¿no? Aparte estaba sacada la foto, Messi en ese caso estaba sentado, pero me imagino los tres parados, ¿no? Ronaldo, mide más, ¿cuánto mide Ronaldo? 1,90, ¿cuánto mide? A ver los futbolistas, los futboleros mide 1,90 o más, ¿no? Me parece que es alto. No creo que llegue 1,90, pero debe estar en 1,80 y pico. Pico, claro, o sea que le saca tranquilamente 15 centímetros a Messi. Entonces me lo imagino al nene parado entre el papá, que además lo debe ver más grande de lo que el papá es, seguramente a los 7 años lo debe ver enorme, el hijo a Ronaldo, y bueno, y compararlo con la estatura de Messi. Bueno, Messi le pasó eso, tuvo problemas con la hormona de crecimiento. Y entonces, ¿Puedo fíjense. decir algo? Sí, Fanny, por favor, Raquel, por favor. Cristiano Ronaldo mide 1,87. 1,87, qué bueno, qué suerte, ¿viste? A mí me parecía que estaba, yo también lo veo grande a Ronaldo, pero bueno. Entonces, fíjense cómo la somatotrofina es muy importante, sobre todo para quienes quieran dedicarse a una actividad deportiva, porque además esto que estamos viendo es muy importante que ustedes lean, eso sí está, todo lo que tiene que ver con los biotipos, ¿no? Cómo un biotipo puede o no condicionar el rendimiento de alguien que se quiere dedicar a el rendimiento deportivo, ¿no? A la vida o al deporte como profesión. Bien, y también ustedes tenían por allí el ejemplo y otro video de otra deportista. ¿Qué otra deportista tenían ahí para analizar? La rusa. La rusa, sí, ¿cómo se llama la rusa? Es Bueno, soy fan de ella, aunque ella no compita más, así que es mi ídola, en el atletismo es mi ídola. Yelena Isinbayeva. ¿Qué le pasó a Yelena? desarrolló demasiado su físico, que fue muy alta para la disciplina que ella practicaba. Tal cual, Matías hizo la síntesis perfecta, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es conocer los parámetros de crecimiento, porque justamente un exceso de talla o una disminución de la talla puede incidir sobre el futuro de un deportista. En el caso de Yelena, por exceso, casi un 85, Yelena quería dedicarse a la gimnasia, era muy riesgoso para ella, y en el caso de Messi, 1,69, muy chico para él, ¿no? Porque además lo importante, miren el video, qué es lo que dice Messi que le pasaba a él cuando en realidad medía, ya con 13 años medía entre 15 y 20 centímetros menos que el resto de sus compañeros. Miren el video. Pregunta, ¿vieron el video? Sí. Algunos dicen que sí. Sean Yo vi el video de honestos. la chica, no vi el de Messi. ¿Viste el de la chica? Bueno, ¿viste el de la rusa, como dijo Matías? ¿Viste el de Yelena Isinbayeva? Todavía sigue siendo récord mundial de salto con garrocha, con 5 metros 6 centímetros. Bueno, ¿alguna duda más sobre el crecimiento? Vamos a maduración. ¿Qué diferencia, o sea, qué es lo que caracteriza la maduración? Ya hablamos de maduración sexual y antes Daniel había empezado a hablar de mielinización. ¿Qué diferencia hay como proceso entre la maduración y la mielinización? Perdón, entre la maduración y el crecimiento. Crecimiento dijimos que es más, tener más. ¿Qué es madurar? Es alcanzar Madurar. la plena función. Alcanzar la plena función. Qué buena, qué linda definición esa, Mauro. ¿Sí? Alcanzar la plena función. Bien, ¿alguien más iba a decir algo? Sí, eso mismo, profe, es, por ejemplo, en un ejemplo de órganos, es cuando el órgano llega a cumplir la función, la mejor función, digamos, en sí del órgano. Bien, es decir, perfecto, cuando puede hacer la función que le corresponde de la mejor manera posible. Por De la eso mejor manera fíjense, posible. tal cual, fíjense que dijimos que mientras crecer era más,
madurar es mejor. Es decir, poder hacer esa función de la mejor manera posible. Ahora la pregunta es, ¿todos los órganos maduran al mismo tiempo? No. No maduran todos al mismo tiempo. Cada órgano va teniendo un programa genético que hace que madure en distintos momentos, ¿sí? Nosotros nacemos con todos los órganos que tenemos que tener, pero no todos los órganos están maduros en el mismo momento. Y para el desarrollo motor, ¿cuáles son los dos procesos de maduración más importantes? Uno ya lo estuvimos... ¿Cómo? ¿Es el distal y el caudal? Sí, estás hablando ahí de la mielinización. Ese es uno de los procesos muy importantes. Si bien nos interesan cómo maduran todos los órganos de un ser humano, los que más inciden sobre el desarrollo motor son la maduración del sistema nervioso y la maduración sexual. Y a la maduración del sistema nervioso la llamamos ¿cómo? Mielinización. Tal cual. Cuando hablamos de mielinización, es lo mismo que decir maduración del sistema nervioso. ¿Y cuál es la ventaja de la maduración del sistema nervioso o de la mielinización? ¿Qué permite hacer que no podemos hacer si no estamos maduros? La maduración del sistema nervioso hace que nosotros podamos tener un dominio progresivo, digamos, y mejor manejo del cuerpo, digamos, en las acciones y esas cosas. Tal cual, Agustina. Sí. ¿Puede ser que aumenta la eficacia de las funciones de los propios? ¿De los propios qué? La eficacia de los propios, ahí falta algo. La eficacia de los propios... ¿Cómo lo podríamos completar, Daniel, esa frase? La eficacia de los propios, ¿qué me permite hacer que madure mi sistema nervioso? Movimientos. De los propios movimientos, ahí está, te lo completó Matías, ¿sí? La eficacia de los propios movimientos. Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es que la mielinización lo que va a permitir es esto que dijo Agustina, que cada vez tengamos mayor control de nosotros mismos. Por eso es tan importante la mielinización para el desarrollo motor y para la posibilidad del aprendizaje o el logro de la competencia motriz. Porque justamente la maduración del sistema nervioso lo que va a ir permitiendo es, primero, un control postural, después el aprendizaje de las primeras conductas voluntarias, y sobre esas primeras conductas voluntarias vamos a ir aprendiendo todas las habilidades motrices. Que podamos aprender unas habilidades motrices y no otras, va a depender de la maduración del sistema nervioso. Y que leyeron ahí que hay dos momentos muy importantes de la mielinización. ¿Cuáles son? Cuando llega a lo que es el céfalo-caudal, bueno, voy a leerlo pero lo entendí igual yo. Sí. Pero por ejemplo lo veo, como vuelvo a repetir ejemplos con mi hija, cuando ella era chiquita, estaba, que yo le decía estado larva, ¿no? Es como que ella estaba y no, o sea, no se podía, o sea, era como súper, súper inestable. Y después llegó un momento que ella, la cabeza ya no se le caía para adelante ni para el costado, ya la tenía ahí, paradita. Y después de un tiempo ella, que obviamente no se podía mover, era todo como así, todo muy inestable, y después de un tiempo ella se pudo llegar a levantar, y yo la ponía boca abajo, porque a mí una pediatra me dijo que había que ponerlos boca abajo, para que ella tome fuerza con el pecho, con lo torácico, y pueda llegar a apoyando sus manitos, ir como levantándose. Y bueno, y así es que mes a mes logran, gracias a la mielinización, poder sentarse y no caerse y poder sostener su cuerpo ellos mismos. Perfecto. Esto que dijo Agustina es lo que antes había mencionado también Daniel, de cómo se van dando la mielinización por dos leyes. La primera mielinización, la primera evolución y maduración del sistema nervioso, y a lo largo de toda la maduración, se da por dos leyes. ¿Por qué se llaman leyes? Porque todos seguimos el mismo orden.
¿sí? La forma en la cual nos vamos mielinizando es de la cabeza hacia los pies y desde el centro del cuerpo hacia las extremidades. Es lo que se llama ley cefalocaudal y próximo distal. Y yo quería mostrarles, para ir cerrando, vamos a mirar esto y vamos a plantear ya para la semana próxima, para que ustedes puedan, ven, acá me volví a decir lo mismo, su función de compartir pantalla está en pausa, así que no se los voy a poder mostrar. No lo ven Capaz que tiene ustedes. muchas pantallas abiertas, profe. Si ustedes no lo están pudiendo ver en este momento. No, no se puede ver. No. Me pasa eso, entonces, se ve que cuando quiero cambiar no me está dejando, no sé por qué. Bueno, eso se los debo, ustedes lo tienen en las diapositivas. Fíjense que en las diapositivas ustedes se van a encontrar con lo que recién describió, esperen que ahora no me deja, tampoco me deja volver a verlos a todos, ahí está. Dejo acá. Ahí está. Ustedes van a ver en las diapositivas, como se ve claramente, hay una diapositiva donde van a ir viendo cómo se va logrando esa progresión desde el control de la cabeza hasta llegar a pararse, que es todo lo que es el control postural, y también van a ver otra diapositiva donde lo que van a ver es la ley cefalocaudal y próximo distal. Y algo que es muy importante que ustedes puedan revisar, y que en todo caso si no se entiende lo podamos retomar la semana próxima, es qué pasa con dos momentos de la mielinización. Un momento de la mielinización, que es cuando se mieliniza la subcorteza y se dominan las habilidades filogenéticas. ¿Qué es esto de filogenético? Y un momento de la mielinización donde se va completando la mielinización de la corteza cerebral y se dominan las habilidades ontogenéticas. Algo que les pedimos que lean, porque esto es complejo, en general les cuesta mucho comprenderlo, y a partir de todo lo que estuvimos hablando hoy quizás les va a resultar más sencillo, es entender qué relación hay y qué ventaja hay entre la maduración y el ejercicio. ¿Qué conductas o qué aprendizajes se benefician si yo ejercito o estimulo a los bebés? Y qué conductas voluntarias no se benefician por más que yo quiera ejercitar al bebé. Entonces, como este es un tema que se relaciona directamente con lo que vamos a ver la semana próxima, que es justamente la gestación y el primer año de vida, les pedimos que revisen este tema de la maduración, sobre todo el tema de la mielinización del sistema nervioso, y que lo hagan tomando en cuenta esto que venimos conversando o que les estoy planteando como tarea, que es poder relacionar la maduración y la ejercitación. Y estos dos conceptos que no los habíamos nombrado hasta ahora, pero que están en los textos, que es habilidades filogenéticas, que son aquellas habilidades que se comparten con el resto de las especies, y las habilidades ontogenéticas, que son las específicamente humanas. Sí. Bien, vamos a ir cerrando la clase por hoy. Esto queda pendiente, es un tema muy importante, porque entender cómo se mieliniza el sistema nervioso es lo que nos va, y lo filo y lo ontogenético es lo que nos va a permitir, por ejemplo, diferenciar cuándo se puede iniciar o cuándo se puede comenzar la iniciación deportiva de algunos deportes, y por qué de esos deportes, y para la iniciación deportiva de otros deportes tengo que esperar a edades más avanzadas, es decir, cuando la mielinización y el desarrollo afectivo e intelectual hayan avanzado. ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. No con respecto a esto, sino con el tema de los archivos que tenemos que leer y eso. Sí. Yo, bueno, tengo la posibilidad de poder imprimir. Mi pregunta es, que estoy acá en la página de la Facu, yo tengo que tener ahora para la semana que viene, que yo ya ahora lo voy a imprimir, lo que es